Empezar. Les agradecemos mucho su presencia, que están aquí para una conferencia más de este tema que empezó como una idea de buenos amigos en Twitter y que ha ido creciendo y es el tercer foro que armamos y esta vez contamos con un panel de lujo. La verdad es que estamos muy emocionados de contar con los invitados. ¿Para qué? La intención es poder platicar de temas jurídicos, novedosos, interesantes y que puedan llegar a oídos de muchos colegas y estudiantes de Derecho. Esa es la intención de Twitter Law, tocar los temas que proponemos desde una perspectiva bastante académica, sin entrar a lo mejor en temas políticos, en temas, en algunas ocasiones entramos, en otras no, pero la idea es un poco más desde el punto de vista del derecho, poder extender estas conversaciones a todos los estudiantes, a todos los colegas y bueno, enriquecernos, ¿no? Con su participación. Pues como les dije, estamos muy contentos de tener a estos invitados. En primer lugar, como ya habrán visto en el flyer, pues contamos con la presencia del doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, profesor e investigador del CIDE. Creo que, bueno, todos, sobra hablar de la trayectoria del doctor, todos estudiamos con sus libros, con sus artículos, este dicho llamado Derecho Administrativo, y bueno, estamos muy emocionados todos de contar con su presencia. También está con nosotros Javier Martín Reyes, que es el coordinador del programa de Derecho en el CIDE, joven, pero con mucha trayectoria, también estudió ciencia política, tiene maestría en Columbia, y bueno, también estamos muy contentos de contar con su presencia. María José Vadillo, una joven abogada egresada del CIDE, que digamos ha buscado encaminar su carrera en estos temas de deferencia judicial, derecho administrativo, tribunales especializados, etcétera, y bueno, también estamos muy contentos de contar con su presencia. Y como siempre, en la alineación titular, Darío Ángeles, ya bautizado en redes como el agnóstico de la deferencia. Va a estar muy interesante aquí la dinámica que se va a armar. Y sin más, yo creo que todo el mundo estamos muy deseosos de ver qué polémica se va a armar. Quisiera pasarle el micrófono a Darío para que nos diga qué es lo que le preocupa del tema de la deferencia. Lo vimos en Twitter comentar sobre sus preocupaciones y creo que es muy válido partir de ese punto porque es el punto del cual partimos todos. Si no conocemos a la deferencia o la conocemos desde un punto de vista de litigio, nos asusta. Entonces, tal vez valdría la pena empezar por ahí, Darío. Bueno, gracias. Bueno, pues, a grandes rasgos y abusando que me toca a mí abrir, para los que no estén familiarizados con el tema y para los que sí estén un poco familiarizados, quiero centrar como entender que la deferencia es un fenómeno que se presenta cuando en el marco de la relación entre poderes, la administración pública o un órgano de la administración pública, entendido en sentido muy amplio, emite una decisión de tipo reglamentaria o regulatoria o técnica, y cuando esa decisión se lleva a controversia ante un tribunal, el tribunal decide no entrar al estudio de la decisión tomada por la administración pública, porque considera que hay elementos por los cuales está impedido para entrar. En general, este fenómeno, independientemente de las variables que tenga, es eso, es una decisión del tribunal de no controlar la medida adoptada por la administración pública. ¿Okay? Entonces, con esto podemos jugar un poco. Si quieren un ejemplo así como muy claro, imagínense ustedes que tengan pasa regularmente en los estados o municipios, una agencia reguladora del transporte. Normalmente esas agencias controlan a los prestadores del servicio de transporte y es muy común que tengan entre sus funciones el establecer el monto de las tarifas que se cobran por el transporte público. Si les ha tocado ver, son unas fórmulas complicadísimas que implican cálculo de costos del servicio, más transmisión, más no sé qué, o sea, es una fórmula muy técnica. En confianza, alguna vez alguien de esa agencia me dijo que no entendían de qué trataba, pero bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a discutir aquí. Y entonces, este argumento de la deferencia sería que si alguien controvierte la tarifa, un tribunal decida no entrar al estudio de la tarifa por considerarlo parte de la competencia de la agencia, así a grandes rasgos. Obviamente aquí hay grados de discusión de qué tanto sí, qué tanto no, y creo que para efectos de la conversación, ya como para cerrar el centro del debate, creo que todos los que están aquí aceptan que hay cierto grado de control, pero
nos vamos a debatir un poco en qué elementos sí, qué elementos no. La mayoría de los que postulan la aceptación de la deferencia sostendrían que la parte técnica es la no controlable y sí se controlarían elementos formales como la competencia del órgano, el procedimiento seguido y quizá algún otro elemento adicional. Muy bien, ahora sí, entrando al tema, aprovecho que hace 2 semanas cuando se dio la discusión de esto, Javi me apodó como el agnóstico de la deferencia y la verdad es que al principio me sentí un poco agredido, pero le he ido tomando gusto. De hecho, ya oficialmente sí voy a titularme agnóstico de la deferencia. Si me permiten llamar o identificar que el agnóstico es aquel que considera que no se puede creer en algo porque las premisas en que se sostiene esa creencia no son susceptibles de comprobación científica. Entonces, normalmente está dirigido a cuestiones religiosas, como el agnóstico no cree en un Dios, porque carece de elementos que permitan validar la existencia. Esto hace que el creyente se vuelva un dogmático o que crea por acto de fe en la institución superior, y el agnóstico dice que no puede creer porque carece de elementos para esto. En ese esquema, sí, o sea, definitivamente sería un agnóstico de la deferencia, pero si el día de hoy me convencen que hay razones que lo justifiquen válidamente, quizá me vuelvo un converso. Porque lo que vamos a ver para los que nos acompañan a lo largo de estas intervenciones, porque asumo que las siguientes intervenciones van por el lado de defender la deferencia, todo desde elementos muy técnicos. Creo que Javi nos va a hablar un poco más de comparado, el doctor de las bases teóricas, y María José tiene una tesis espectacular sobre la deferencia en el IFT y todos esos temas. Entonces, vienen buenos los bloques. Pero si ustedes toman todos los argumentos que se utilizan para decir que los jueces deben de tener este gesto de deferir la decisión a la administración pública, creo que se pueden resumir más o menos en 3 puntos. Siempre se dice que el órgano que emite la decisión tiene una capacidad muy técnica. Entonces dice, bueno, es que esto se da en el marco de organismos normalmente reguladores, cuyos titulares son personas que tienen que acreditar conocimiento técnico para tal, implica conocimiento de otras áreas, y entonces hay una capacidad técnica ahí que permite que asumamos que deciden mejor de lo que haría un juez que está titulado en Derecho y que no sabe nada de economía, tarifas, competencia económica u otras cosas. Ese es un argumento. El segundo argumento es un reconocimiento a la discrecionalidad en la actividad administrativa, entendida como la posibilidad de que un órgano público elija válidamente entre varias opciones que la ley autoriza, es decir, puede elegir entre A, B, C, y entonces esa decisión corresponde a sede administrativa. El tercero es un argumento de legitimidad democrática, como los jueces carecen de legitimidad democrática y en cambio las instituciones públicas de la administración o del Congreso son votadas por los ciudadanos y en esa medida pueden tomar decisiones por ellos. Estos creo que son las 3 más fuertes. Ahora comento una cuarta y para también no comerme mucho tiempo, ya voy por los 10 minutos. Para hacer el cierre, van a ver a lo largo de esta exposición que hay huecos en esas tres teorías. Por ejemplo, para la capacidad técnica, la verdad es que en la medida en la que se van generando órganos especializados, caso telecomunicaciones, hoy por hoy tenemos órganos jurisdiccionales especializados. María José creo que va a tocar un poco que como que ya son especialistas en Derecho y no en Telecomunicaciones. Pero entonces, no es un área que no pudieran aprender. La discrecionalidad, como segundo argumento, depende en qué postura teórica nos acomodemos, pero hay gente que dice que la discrecionalidad es nada más de oportunidad y si acaso algo de finalidad. Entonces sería controlable todo lo demás. Y la legitimidad democrática, la verdad es que la administración pública tiene la menor de las legitimidades democráticas o la tiene tan cuestionable como los jueces, en el sentido de esto, sobre todo cuando son órganos técnicos que son elegidos por otros órganos elegidos democráticamente.
Pero inclusive, y ya insisto con esto un minuto más, siguiendo el argumento que es de los que más me convence para que haya discrecionalidad, que es idea del profe Roldán, es el contexto decisional. Es decir, la administración pública toma estas decisiones en el marco de procedimientos habilitados para eso, procedimientos donde a veces hay consulta a los interesados, hay impactos de mejora regulatoria, hay decisiones de política pública como la planeación presupuestaria, o sea, una serie de consideraciones que permiten que la administración pública se encuentre mejor posicionada para la decisión. Es un argumento que en la construcción me parece que podría justificar un poco esto, pero me parece que no impide el control de la decisión. Es decir, aún en esos casos del contexto, los tribunales podrían tomar la decisión de anular la decisión administrativa y regresarla para una nueva toma de decisión. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una realidad. El contexto de la decisión cambia mucho de una administración pública a un órgano jurisdiccional. Y esto tampoco es tan cierto, pero normalmente los órganos jurisdiccionales resuelven conflictos entre dos sujetos que tienen un problema muy específico, lo que le llamamos el litigio, que puede darse en un marco regulatorio, pero la decisión está planteada en términos de sujetos individualizados, y el problema de exponenciar esta solución sería que no se adapte a las necesidades mayoritarias. Pero, insisto, yo creo que aún en ese tipo de casos hay posibilidades de control, con la posibilidad de que se regrese el VAT a la administración para un replanteo de la decisión. Creo que esa sería mi postura y por qué podemos cerrar como agnósticos de la deferencia. Muchas gracias, Darío. Totalmente compartido, ¿eh? Y luego con algunos órganos reguladores que luego tienen miembros que demuestran en sus comparecencias que no pueden llegar a ser muy técnicos, pues también comparto un poco esta visión de agnosticismo. Yo creo que por referencia tendríamos que llamar al ring a Javier Martín para que pueda platicar un poquito de tus preocupaciones, ver si pudiera solventarlas, ver cómo te pudiera cambiar de bando. Javier Martín, muchas gracias por venir. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Es de verdad un gusto estar con ustedes. Creo que no sale el video, pero me dice que el anfitrión lo detuvo. Entonces, bueno, creo que en algún momento, si el anfitrión me habilita, Creo que espero que no sea una ventaja indebida para... No, yo creo que es una censura, ¿eh? Sí. Ya Sí. desde aquí se ve claramente la inequidad. La mala fe. Tú lo tienes que dar de alta, Javier. O sea, tú le tienes que volver a poner. No me deja. Del moderador. Es para que no se vea que ya no aguantas la pena de la postura que sostienes. No, después de esta intervención de Darío, creo que queda muy, muy claro que... Mira, les voy a poner ahí... Me voy a arrancar porque si no nos vamos a tardar mucho y les pongo ahí en el chat lo que... Sí, yo pido imparcialidad del moderador. Sacamos a Darío para que hubiera, ¿no?, imparcialidad y ahora nos topamos con esto. No, a ver, me arranco rápido, ¿no? A ver, yo lo primero que diría es, creo que la postura que defiende Darío es una noción de la deferencia que yo no compartiría, y no solo que no compartiría, sino creo que no se corresponde con muy buena parte, digamos, de la práctica, no solo comparada, sino solo nacional. Yo jamás defendería la idea de que los tribunales nunca tienen que entrar a revisar el fondo o la sustancia de una decisión, por más técnica que sea. Yo creo que cualquier decisión en un Estado constitucional y democrático, salvo casos rarísimos, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en temas como juicio político u otras cosas donde evidentemente es malo que los jueces intervengan, tendría que estar sujeto a revisión, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, déjenme explicar yo cómo entiendo la deferencia, cuáles creo que tienen que ser algunos de sus límites, y mi tesis central es que pues la deferencia no solo importa... Bueno, lo primero que diría es, yo creo que la deferencia existe, ¿no? Entonces, si Darío nos dice que es agnóstico, pues nos está diciendo de alguna manera que él duda que la deferencia exista. Yo creo que existe y es una práctica que se da en muchísimos ámbitos del derecho, y no solo existe, sino que es algo, digamos, deseable en cualquier sistema jurídico, y ya apuntaré ahorita algunas razones, y si no,
un poco más adelante, ¿no? El tema es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de deferencia judicial, no solo estamos pensando en temas regulatorios. Yo sé que obviamente el énfasis, ¿no? Tanto de esta charla como lo que hemos estado discutiendo en Twitter está ahí y me concentraré en eso, pero pensemos que típicamente pensamos, ¿no? Que los tribunales tienen que ser en cierto grado diferentes con los legisladores, ¿no? Por la calidad democrática que tienen en cualquier disciplina. También reconocemos que los jueces tienen que ser diferentes hacia el Ejecutivo en cierto tipo de materias. No creo que aquí nadie podría defender, ¿no? Que los tribunales tienen que meterse a analizar, ¿no? Con un detalle y con una pretensión de exhaustividad y de perfeccionismo las decisiones, por ejemplo, del Ejecutivo en materia de política exterior, de diplomacia, de decisiones sobre la paz y sobre la guerra, ¿no? Otro tema que también salió en estos días en Twitter es el tema de la deferencia, ¿no? De los órganos de apelación o tribunales de apelación o órganos de revisión hacia los tribunales inferiores. Pensemos nada más en materia penal, ¿no? Si los tribunales que revisan o que realizan las apelaciones no son deferentes con las primeras instancias, ¿no? En materia, digamos, probatoria, ¿no? Obviamente ahí el principio de inmediación es algo muy relevante, pero es otro tipo de deferencia, digamos, adentro del mismo poder judicial. Ahí está también este caso reciente que discutíamos en Twitter de la Corte Suprema estadounidense, que analiza lo que aquí típicamente entenderíamos como una medida cautelar, ¿no? Para detener una política sanitaria del Estado de California. Y ahí la Corte Suprema no solo es deferente hacia el gobernador de California, sino también es deferente con los tribunales inferiores. En el ámbito internacional, típicamente pensamos que los tribunales internacionales, incluso en materia de derechos humanos, tienen que ser en cierta medida deferentes hacia, ¿no? Los estados y los tribunales nacionales, y ahí está toda la doctrina. Pongo un ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el margen de apreciación que tienen los estados. Lo que tienen en común todas estas ideas de deferencia judicial, ¿no? Es que los jueces no siempre están en la mejor posición institucional para brindar todas las respuestas, ¿no? Y en ese sentido, creo que en el caso particular de los órganos reguladores hay buenas razones para que los tribunales sean deferentes, no solo con los órganos constitucionales autónomos, sino también con otros órganos reguladores que no tienen ese grado de autonomía. Creo que, digo, Paquitos vamos a estar citando al profe Chopa, ni hablar, pero el profesor Chopa tiene un trabajo muy bueno donde lo que nos muestra es que a diferencia de lo que de repente pensamos o piensa la Corte mexicana, pues el Estado regulador no nació con los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Antes ya había agencias reguladoras. Obviamente el estatus constitucional importa, y ahora diré un par de ideas de en qué sentido creo que importa, pero vaya, en ese sentido, ¿por qué los tribunales tendrían que ser deferentes? Creo que de alguna manera Darío ya apuntó cuáles son los argumentos que casi siempre se dan, digamos, en la literatura, y que responden a esta pregunta de por qué un órgano regulador estaría en una mejor posición para tomar decisiones sustantivas que un tribunal, ¿no? Lo primero es que es cierto, o sea, quizá es cierto, y además en el contexto mexicano, con nuestros órganos reguladores, pues están muy lejos de ser los órganos reguladores que todos querríamos, y yo creo que ahí lo que nos vamos a encontrar es que hay de todo un poco. Pero es cierto que tienen un conocimiento técnico mucho mejor que los tribunales mexicanos, incluso cuando estos son especializados. ¿Por qué sucede esto? Pues por la sencilla razón de que son estos órganos reguladores, son estas agencias administrativas las que están aplicando día a día todas las normas que regulan su actuación. Son los que saben de mejor manera cuáles son las probables consecuencias que van a tener sus decisiones. Son quienes tienen un panorama completo de todas las normas relevantes, ¿no? en una materia. Que no se nos olvide que los casos que llegan a los tribunales no son una muestra representativa, ¿no? de las normas con las que operan las agencias administrativas. Llegan aquellos casos, ¿no? No solo difíciles, sino donde hay incentivos para que los litigantes vayan, ¿no? Entonces, hay un problema incluso hasta de información con el tipo de casos que terminan resolviendo los tribunales, y creo que también podríamos decir que hay una vocación mucho más pragmática en los órganos reguladores que en los tribunales. Los jueces, por supuesto, que son expertos en derecho, pero si algo, creo que nos han demostrado un montón de casos, no solo en México y en el mundo, los jueces son particularmente malos para entender cómo es que funcionan en realidad las normas.
Hay un segundo conjunto de decisiones que ahí sí habría que hacer de razones, y ahí sí habría que hacer una diferencia, ¿no? Hay razones también creo que democráticas, y ya las apuntaba Darío. Típicamente cuando se trata de órganos reguladores que están al interior del Ejecutivo, se piensa que son mucho más responsivos, digamos, a las demandas populares. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Ejecutivo tiene mayores incentivos para, ¿no?, en contextos democráticos, apegarse a las preferencias de los votantes, ¿no? Obviamente, esto sería, creo que, relevante solo para los órganos reguladores mexicanos que están dentro del Ejecutivo. Para los OCAS, obviamente, este tipo de razones no tendrían algún peso, pero creo que el argumento técnico podría tenerlo aún más. También se suele decir que son más responsivos al Congreso porque hay un mayor número de mecanismos que pueden utilizar, ¿no?, los legisladores para controlar las decisiones de estas agencias administrativas. Y la otra cosa que también ya la apuntaba Darío, ¿no?, citando al profe Roldán, es que en muchos órganos reguladores, especialmente creo que si adoptamos una perspectiva comparada, vamos a ver que hay procesos deliberativos, ¿no?, que son muy útiles para que las agencias anuncien posibles cambios a las reglas, ¿no?, se alleguen de la información relevante y tomen decisiones mucho más transparentes y mucho más informadas, ¿no? La idea que yo defiendo de deferencia, ¿no?, judicial no supone que no hay un control de la decisión sustantiva. El punto es cuál es la barra que utilizamos, ¿no?, desde el Poder Judicial para analizar la razonabilidad de esa. Ahí apuntaría rápido, creo que el caso de Estados Unidos ilustra de manera muy clara esto. Ahí, digamos, la gran, digamos, división jurisprudencial que se ha venido gestando en los últimos años hace una diferencia entre temas donde la agencia administrativa está interpretando normas, ¿no?, por un lado, y después cuando está creando normas, ¿no? Cuando el control es más fuerte por parte de los tribunales, cuando estamos frente a problemas de interpretación. No es casual, porque los jueces claramente son mucho mejores, digamos, en problemas interpretativos. Ahí sí podemos decir que tiene expertise, y ahí típicamente lo que utilizan los tribunales estadounidenses es el estándar que se fijó en Skidmore, que lo que busca ver es la rigurosidad de la justificación que está dando el órgano, su validez, su consistencia con pronunciamientos previos y posteriores. Obviamente ahí hay una idea de certeza y seguridad jurídico, y en realidad lo que busca ver es qué tan persuasivo es el presidente. ¿Dónde, o la agencia reguladora? Donde sí vemos mucha diferencia cuando estamos frente a un caso donde el legislador le delegó a la agencia reguladora, ¿no?, una función, digamos, cuasi legislativa, o nosotros diríamos de regulación. Y ahí la verdad es que yo creo que el estándar es bastante conocido, aunque nosotros no le pongamos ese nombre, porque, y ahí lo que aplicamos es Chevron. Chevron tiene dos pasos. El primer paso es si hay claridad en la cuestión. Es decir, si el legislador, ¿no?, democrático ya definió qué es lo que se tiene que hacer. O en nuestro caso también tendríamos que decirlo, si la Constitución ya no resuelve el problema aplicando los métodos de interpretación, entonces lo que tiene que prevalecer necesariamente es la norma legislativa o constitucional, y ahí se acaba el caso. ¿A dónde sí hay diferencia? En aquellos casos, digamos, de penumbra, donde o hay un silencio por parte del legislador o hay ambigüedad, y ahí lo único que tenemos es un control de razonabilidad, ¿no? No es algo esto ajeno a lo que hacemos en muchas áreas del derecho. Y al final de cuentas, la pregunta que se hacen, ¿no?, los jueces en esta parte es si hay una relación, digamos, de instrumentalidad entre la determinación o la regulación que está emitiendo el órgano y la finalidad que se perseguía con esa delegación legislativa, que diríamos que es un control de razonabilidad, que es una vara ahí baja, ¿no? Yo traía ahí un ejemplo mexicano, pero sé que ya ando como por los 10 minutos. Hasta ahí lo dejaría. Yo solo enfatizaría, a ver, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Yo no aceptaría jamás que no haya un control sustantivo, pero sí creo que el control sustantivo tiene que ser diferente en esos casos de penumbra. ¿Por qué? Porque las agencias reguladoras se encuentran en una mejor posición para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Javier. Doctor, tomando en cuenta estas posturas, ¿cuál es su reflexión? ¿Cuál debería ser el papel de los jueces tomando en cuenta estas visiones? Y le hago una pregunta que usted se preguntaba en uno de sus papers. ¿Juzgar es administrar?
Pues primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, en verdad. Y mientras hablaban mis colegas, estaba recordando alguna sesión de estas que se transmiten en la Corte de un órgano jurisdiccional, que estaban discutiendo una cuestión sobre tarifas de la entonces COFETEL, y uno de los participantes decía, bueno, miren, el fin de semana mi ponencia y yo nos pusimos a hacer cálculos sobre las tarifas. Y no sigo más, pero ¿por qué planteo esto? Porque pareciera ser que en la reflexión y en el contexto de decisión que tenía el participante, la participante, tenía dentro de su expectativa que el órgano jurisdiccional podía llegar al extremo de sustituir a la entonces COFETEL en la decisión de determinar cuál debería o no ser la tarifa. Pensemos de interconexión. Por supuesto, la negación de la deferencia, y no me parece que Darío esté en ese extremo, llegaría a la posibilidad no solamente de afirmar el control, y un control con grandes alcances, sino posiblemente un control que pudiera llegar a sustituir al órgano que en principio le corresponde tomar la decisión. Ahí hay un primer punto. Y yo creo que Darío no está planteando eso. A ver, si no está planteando eso, entonces ya se dio un poquito y no es una sesión irrazonable, sino tiene que ver con dónde ubicamos la discusión de la deferencia y tiene que ver con recojo como el significado semántico del término deferencia, tiene que ver con el respeto que alguien tiene respecto de la decisión de alguien más. Si yo voy a Monterrey, no me atrevería jamás a afirmar cuál es el mejor restaurante donde se come cabrito, ¿no? Ahí yo deferiría a lo que me diga Darío, simplemente por una cuestión de que está en mejor posición para saber y para tomar una decisión de cuál es el mejor restaurante para tomar cabrito, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de cuál es el respeto. Ahora, por supuesto, este terreno del respeto nos puede llevar a una discusión macro de la democracia y la contramayoritario del Poder Judicial, o nos puede llevar a cuestión de determinación, a predeterminación de ciertos términos, la discrecionalidad política o la discrecionalidad técnica. Y esto ya nos va acercando al problema que tiene que ver con cuál es el contexto y los alcances de la decisión judicial y en todo caso el problema de si juzgar es administrar o juzgar es legislar. Y tiene que ver con una cuestión más de atender a qué tipo de litis o de problema jurídico tenemos enfrente, que de establecer una serie de presupuestos que nos llevan a sesgar la decisión o los alcances y, por tanto, a inhibirnos o bien de tomar decisiones que van mucho más allá al grado de sustituirlas. Y simplemente plantear esto y aterrizaría con dos cuestiones. La deferencia también tiene una situación de contexto en la cual en la función del Estado y en aquello que podríamos llamar la eficiencia institucional, es decir, detrás de esto está una idea también de eficiencia y que rescataría y que pondría en el tema. Es decir, dada la división de poderes, dada la distinta conformación, ¿para qué están mejor posicionados los órganos del Estado? Y por tanto, ¿cuál podría ser aquel que nos dé el mejor resultado social o que tenga la menor probabilidad de cometer errores? Planteando el ejemplo, si la ponencia, que está formada fundamentalmente por abogados, se mete a tomar una decisión técnica tal como calcular tarifas, es probable que tenga una alta probabilidad de error. No sería así si quienes toman la decisión de tarifas pueden ser economistas que vean los mercados, actuarios que puedan hacer una serie de proyecciones, y por tanto eso tiene que ver con cómo están conformados los poderes. Es decir, ¿qué poder está constituido para tomar la mejor decisión formalmente? Pero eso también lleva detrás una reflexión de por qué es toda esta discusión americana de la deferencia tiene que ver con las condiciones realmente existentes de sus aparatos administrativos. Si tomamos en cuenta que la Federal Trade Commission viene desde el siglo XIX y que tiene una
trayectoria, de alta especialización, que está mucho más blindada para ser objeto de capturas, para que no estén ahí las cuotas y los cuates. Entonces hay detrás de esto una razón no solamente contextual, sino histórica y de cómo realmente funcionan las administraciones, que tiene que ser también parte de la ecuación. Entonces, ahí hay una parte que me parece que es relevante. La otra tiene que ver, y con esto concluyo, para dar chance y luego retomaría, es el tipo de métodos y de procedimientos que tienen los órganos para tomar decisiones. Y creo que no solamente la formación profesional de los jueces, sino también aquello que tienen enfrente para tomar decisión, que está acotada por la litis, está acotada por las pruebas, está acotada por el agravio personal y directo, está acotada por las reglas procesales que tienen también, por supuesto, su razón y su limitación. Hay una limitación, llamémosle metodológica, para poder tomar decisiones, por ejemplo, de política pública, en donde se plantea un problema público, hay un contexto mucho más abierto de información relevante y, por tanto, yo creo que ahí hay un problema también de métodos de tomar decisión. Lo que no significa que se inhiba o no pueda tomar ciertas decisiones de control, y ahí simplemente me quedo, pero tiene que ver con cuestiones de razonabilidad, y a partir de la razonabilidad se abre un campo mucho más amplio de debate. Y me quedo por ahí en esta parte. Muchísimas gracias, doctor. María José, yo creo que es momento de que entres al ring, que te subas al ring ahora, porque justo los tres panelistas han tocado temas que creo que se relacionan y parten de este tema de nuevos modelos de Estado, el nuevo modelo de Estado regulador, de los temas sectoriales, de los temas especializados, del tipo de regulación que se tiene que tener y del tipo de control judicial. ¿Por qué no nos platicas un poquito al respecto de cómo debe ser la diferencia en esta transición al Estado regulador? Hola, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Sin duda es una intervención difícil después del profe Roldán. Sube mucho la vara, pero bueno, voy a tratar de platicarles un poquito, como comentas, desde la perspectiva regulatoria, cómo se entiende la deferencia, ¿no? Y creo que aquí algo con lo que me gustaría partir es que la deferencia, por lo general, se ha entendido o se ha conceptualizado como una regla y como un principio de acción que rige las relaciones entre los poderes públicos, ¿no? Cuando estamos hablando de la deferencia del juez al legislador, lo que predomina es más un argumento de principio democrático y principio de división de poderes, digamos, para atender a esa voluntad del pueblo que está representada por el Congreso, ¿no? En principio. Sin embargo, creo que cuando estamos hablando de un contexto regulatorio, la deferencia se justifica de una forma más fuerte o de una forma pues, más racional, a partir de que tenemos estas agencias, estos órganos reguladores que se encuentran en una mejor postura, como comentaba Javier y el profe Roldán, para tomar ciertas decisiones en contextos especializados, ¿no? Creo que muchos de los que estamos aquí conocemos la tesis que tiene la Suprema Corte sobre el modelo de Estado regulador, que si bien, como apuntan, no empieza con los órganos constitucionales autónomos, se refiere a la creación o la inserción en nuestro modelo constitucional de estos órganos que están encargados a regular cuestiones muy específicas sobre racionalidades técnicas, ¿no? Y aquí, evidentemente, podríamos debatir, bueno, quizás tenemos órganos como el IFT, la COFES, en donde sí los principales integrantes o los principales tomadores de decisiones tienen que pasar por concursos de oposición, acreditar conocimientos técnicos, pero también estamos hablando de órganos que en principio tienen los recursos y el tiempo necesario para, quizás si no son expertos en una materia, hacerse expertos o tener la posibilidad de adquirirse de esos conocimientos para poder emitir, ya sea para interpretar una cuestión que quedó ambigua, abstracta en la ley, o bien para emitir regulación al respecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, la Suprema Corte incluso nos dice que teniendo en cuenta este modelo constitucional de Estado regulador, también tenemos que transitar o que se debe apuntar a un nuevo parámetro de control respecto de las actuaciones de estos órganos, ¿no? Sin duda, yo pensaría que
toda actuación, por más que se inserte en un contexto discrecional, necesita tener cierto contrapeso a efecto de evitar posibles abusos o excesos de la autoridad. Y en ese sentido, incluso los aspectos discrecionales, aun y cuando se inserten en contextos técnicos o sumamente especializados, tienen que tener revisión. Sin embargo, creo que aquí nos acercamos ya pues, a terrenos un poco más difíciles de definir, no es muy claro, porque en mi opinión, el control judicial junto con, bueno, el control judicial de la discrecionalidad es como una relación inversa. O sea, a mayor discrecionalidad se tenga, digamos, el control tiene que ser un poco menos agresivo, menos intenso sobre esas determinaciones. Y aún más considerando que no estamos hablando de la discrecionalidad en términos administrativos o generales sobre la posibilidad de actuar o no actuar en un determinado sentido, sino también que esa discrecionalidad se ejerce con esos conocimientos técnicos o específicos que no siempre están, que no siempre son accesibles a los jueces. También algo que me gustaría apuntar es que si comparamos o si ponemos en la balanza este argumento de la mejor postura, vamos a encontrarnos que posiblemente los órganos reguladores, creo que lo apuntabas muy bien, Darío, tienen la oportunidad incluso de tener esta retroalimentación con los agentes regulados para poderse allegar de ciertos elementos y así poder emitir una regulación específica, ¿no? A diferencia de un juez en donde principalmente su control, además de que no cuenta con esos conocimientos, su control está muy acotado a lo que plantearon las partes en la litis, ¿no? Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esta discrecionalidad regulatoria que parecería aminorar la intensidad o el control que pueden hacer los jueces, creo que nos acercamos más a esta zona de deferencia, en donde creo que si bien se ha entendido como un principio de acción, la deferencia tiene que entenderse como un ejercicio razonado por parte de los jueces. O sea, que incluso en estos aspectos específicos, técnicos, los jueces pueden allegarse de ciertos parámetros mínimos para controlar esa actuación, no sustituirla, que es distinto. Y para ello, rápidamente me gustaría comentarles que incluso hablando de tribunales con jurisdicción especializada, por ejemplo, en nuestro país tenemos los de Telecom, Radiodifusión y Competencia Económica. Ahí no me atrevería a decir que la mayoría de las veces son deferentes, sin embargo, sí se puede ver esa deferencia, ¿no? No siempre se expresa, pero básicamente lo que hacen los jueces es en un primer momento reconocer que esa autoridad tiene cierta discrecionalidad y no la dejan como una discrecionalidad administrativa, sino que incluso dicen es una discrecionalidad regulatoria y técnica para cumplir con su mandato constitucional o con el mandato establecido en las leyes. Entonces, una vez reconocido esos ámbitos de discrecionalidad, lo que pasan, o sea, digamos como en un segundo nivel de análisis, es tratar de controlarla o revisarla conforme a los propios límites de la discrecionalidad, que son 6 principios que fueron reconocidos por la Suprema Corte, que hasta donde yo sé, en 2 amparos en revisión, en donde la Corte dice, o sea, que si bien estas autoridades con funciones regulatorias tienen cierta discrecionalidad, tienen que acotar su actuación a 6 principios que son flexibles, que no se pretende que sean precisos, sino que los jueces puedan ir interpretando conforme a cada caso. Y ellos se refieren básicamente a que la actuación sea conforme al principio de legalidad, entendido en un sentido pues amplio, que digamos persiga una finalidad de interés público, en el sentido de que los órganos se acoten o que sus actuaciones, aun y cuando sean discrecionales, sean afines con esa finalidad establecida, ya sea en la Constitución o en la ley. Y otros 2 que ya los han mencionado, que es, en mi punto de vista, mucho, pues, los más relevantes para controlar aspectos discrecionales, que son los relacionados con razonabilidad y proporcionalidad, que básicamente se refieren a que no existan otras medidas que hubieran sido, que tal vez persiguiendo o cumpliendo esa misma finalidad legislativa, digamos, lesionen o sean menos intrusivas de los derechos fundamentales controvertidos, y la razonabilidad en el sentido de que el juez, teniendo en cuenta
los aspectos, la información que consta en el expediente también pueda llegar de manera razonada a ese mismo resultado. O incluso que advirtiéndose a otros posibles resultados, sea diferente con el criterio del regulador, porque a él no le correspondería decir cuál hubiera sido más conveniente o más idóneo, ¿no? Entonces, yo en resumidas cuentas creo que la deferencia es una herramienta deseable también. En ciertos contextos incluso puede ser hasta necesaria para no tener una distorsión entre las relaciones y la división de atribuciones que pueden tener los órganos del Estado, pero siempre cuidar que esa deferencia no sea ciega, sino razonada. Muchas gracias, María. Ya están llegando preguntas del público, pero antes me gustaría conocer así rapidísimo, Darío, si te van convenciendo o no de las posturas de los panelistas. No, pues es que Javi abrió y lo primero que dijo, bueno, la verdad es que no entiendo esto en este concepto. Y dije, no, pues ya, desde ahí ya quebramos. No, pero me permiten 2 minutos. Creo que, y me adelanto al moderador, como que estamos de acuerdo ya en un concepto más o menos y traemos básicamente la discusión en dónde se le pone el dique al control. No. Yo pondría la vara muy alta, bueno, más bien en el sentido, o muy baja, como lo quieren entender, en el sentido de el órgano jurisdiccional sí puede controlar mucho. Insisto, a pesar de que en este control mi postura sería, puede controlar al grado que patee la pelota de vuelta. O sea, eso sí creo que no le corresponde sustituirse en la toma de la decisión, pero sí en el control a punto. Es como para dejar en claro esto que comentaba el profe Roldán, y si quieres, volvemos al moderador. Muchas gracias, Darío. Yo creo que una pregunta bastante interesante que hace Germán Macías, que también ha estado muy activo en Twitter con este tema, es en relación sobre, por ejemplo, si bajo el criterio de deferencia los órganos reguladores, más bien los jueces tendrían que ser deferentes con ciertas interpretaciones jurídicas que hacen. Y pone un ejemplo, si en el caso de COFESE se pudiera ser deferente con la definición de un mercado relevante. Sobre esta pregunta me gustaría conocer la opinión del doctor y también, Majo, si tienes algo que comentar después, bienvenido. Bueno, no sé si eso sea una interpretación jurídica, la definición de un mercado relevante. Me suena a mí que no. Es decir, los jueces ejercen una función que es una función de control del derecho, una función de control en el derecho, una función de control jurídico. Y ese es su ámbito de acción. Por supuesto, puede haber ciertos elementos de juridicidad en la definición de mercado relevante, pero se trata de un concepto que yo creo que los economistas podrían reclamar cierto derecho de autor. Ahora, pero no significa necesariamente que no sea una materia o un ámbito en donde simplemente al escuchar eso el tribunal se inhiba. Y ahí tiene que ver con los elementos que se han dado en estas intervenciones, y es que aún tratándose de una decisión que entre dentro de la discrecionalidad, esto, a diferencia de las definiciones tradicionales de discrecionalidad, que es un ámbito de libertad en donde lo mismo puede haber una solución válida que otra, yo creo que se va acotando. Es decir, ¿y por qué? Porque la proporcionalidad, la relación de medio-fin, nos puede llevar a determinar que hay ciertas soluciones que pueden estar dentro de ese ámbito de discrecionalidad, pero que pueden ser más adecuadas que otras. Ahora, no necesariamente significa que sean la mejor respecto de las otras, aquellas que siempre elija el órgano administrativo, porque puede haber algunas soluciones que en papel luzcan como las mejores, pero que no necesariamente sean viables. Y ahí entra la posibilidad de percepción del órgano administrativo, de la oportunidad o algunos otros elementos que a lo mejor se vaya por la segunda mejor opción. Y la segunda mejor opción puede ser una opción válida.
Entonces, yo creo que ahí hay este tipo de razonamientos en donde a veces lo que es relevante es, por ejemplo, puede ser una decisión técnica, pero esa decisión técnica que tuvo que haber pasado por el procedimiento de mejora regulatoria no pasó por ese procedimiento, y eso es algo que está dentro de los elementos regulados y hay que repararlo, porque forma parte del debido proceso de la decisión administrativa, que en última instancia forma el componente de lo que pueda ser el sentido de la decisión administrativa. Entonces, me quedo ahí para no abusar. Muchas gracias, doctor. Algo que quisieras añadir, Majo, creo que la pregunta también de Germán iba un poquito en el procedimiento de sanción. Y creo que lo entiendes. Si yo soy un agente regulado y me están definiendo un mercado regulado, tal vez voy a querer atacar ese mercado regulado. Pero es, digamos, es la última, si el juez va a ser deferente, le va a dar necesariamente la razón, o ¿qué es lo que pudieras abonar tú? Sí, claro, y creo que es una pregunta muy relevante que pues da luz de algunos sesgos sobre la deferencia, ¿no? O sea, ser deferente no necesariamente implica darle la razón en toda la controversia, o sea, que digamos, le des el amparo automáticamente, más bien que no des el amparo por automáticamente o por default al quejoso, ¿no? O sea, sin duda, en un caso como el que plantea Germán, si estamos tratando de tumbar una sanción por una práctica monopólica relativa, creo que si tú, obviamente, o sea, vas a tratar de tumbar la definición del mercado relevante. Si tumbas eso, pues digamos, se cae todo lo demás, ¿no? Sin embargo, creo que, o sea, lo que voy es que se pueden tener ciertos espacios discrecionales, como es la definición del mercado relevante, en donde el juez decida no sustituir las funciones o tal vez, digamos, no entrar con un control tan intenso sobre esas cuestiones y ser deferente en esa definición de mercado relevante, pero eso no significa que el juez abandone la función que tiene de seguir analizando las demás cuestiones y el resto de los conceptos de violación que pueden estar ligados con cuestiones ya más de legalidad, ¿no? Y en ese caso podríamos imaginar que diga, bueno, yo voy a ser deferente con la postura de la COFESE en la forma en cómo determinó ese mercado relevante, pero quizás puedo advertir de los hechos del expediente y de las pruebas que no se acreditó o que no se configuró que este agente o que el quejoso haya desplazado indebidamente a otros agentes económicos. Entonces, la conducta no se acredita. Pero sí podemos visibilizar que para poder llegar a esa conclusión pudieron haber ciertos aspectos discrecionales en donde el juez sí haya sido deferente y de todos modos darle la razón al quejoso. Muchas gracias, María. Javier, hay otra pregunta que me gustaría compartirte, a ver si nos puedes ayudar, sobre las fuentes de legitimidad. Y se hace la pregunta, déjame te digo quién es Samuel, si el tema de la deferencia no será una expresión también del choque de las dos fuentes de legitimidad. Él polemiza entre las fuentes, pero bueno, yo creo que pudiéramos resumirla en general en las fuentes que tiene de legitimidad un juez, las fuentes que tiene, lo apuntabas, el tema de representatividad. ¿Tú cómo ves el tema de la legitimidad? A ver, yo creo que en la visión así como más tradicional, la parte de la legitimidad democrática sí importa como mucho, ¿no? O sea, creo que en el contexto estadounidense es muy claro que a final de cuentas se acepta que los ejecutivos y los gobiernos tienen un amplio margen, por ejemplo, en política económica, y ese margen no es otra cosa que la traducción del principio democrático de que los votantes somos los que tenemos que poder definir ciertas cosas relevantes sobre qué cosas se deciden y qué cosas como no se deciden, ¿no? Entonces, de nada cuenta, creo que en el caso estadounidense es muy claro que ahí tenemos, y en el caso mexicano creo que también en algunas agencias reguladoras, tenemos esta doble razón, ¿no? Creo que en el caso de los OCAs la cosa cambia más y los dilemas como son otros, ¿no? Y apunto algunas cosas como muy rápidas, ¿no? O sea, típicamente el modelo gringo es, ¿no? Si hay delegación, digamos, legislativa, ¿no? Alguien apuntaba por ahí el tema del paso cero, pues entonces ahí lo que vemos es precisamente lo que decía Majo, si hay esta zona o este rango de discrecionalidad.
Si no lo hay, pues prevalece la decisión del legislador y punto. Ahora, si hay un rango, entonces el estándar de revisión es bajo. Yo creo que, y ahí apunto otra cosa de lo que apuntaba Majo y creo que también ha escrito el profe Roldán. Creo que el tema de la proporcionalidad no es menor, ¿no? O sea, el estándar de proporcionalidad es un estándar típicamente alto, ¿no? Que sí exige, pues no llegar a la mejor solución posible, pero sí imaginar un enorme número de alternativas factibles y después pensar si hay una, ¿no? Que no represente un óptimo de Pareto, ¿no? Es decir, algo que sea igualmente o más idóneo y al mismo tiempo como menos restrictivo. En temas de derechos fundamentales, creo que los tribunales tienen un mucho mayor expertise para hacer este tipo de juicios, aunque también hemos visto sentencias en todos lados complicadonas. Ahí está el caso, por ejemplo, de marihuana, sobre que el profe Chopa ya ha escrito. La barra de la razonabilidad, típicamente sí la pensamos que es mucho más baja, ¿no? Sí tenemos que identificar esta relación de medios o fines, pero básicamente la pregunta que nos hacemos es, ¿sirve o no sirve para alcanzar esa finalidad? Yo creo que genuinamente cuando estamos en estos casos de penumbra, donde no hay una determinación que nos está dando el ordenamiento después de que ya realizamos la interpretación a partir de los cánones, ahí sí tendríamos que ser diferentes con el órgano, a pesar de que la ponencia, ¿no?, del órgano regulador que sea, diga, híjole, nosotros ya hicimos nuestros numeritos y tenemos economistas y ya vemos que este es yo creo que ahí abrimos una puerta para el desastre, ¿no? Pongo un ejemplo rápido. En materia electoral también tenemos un órgano regulador que se llama Instituto Nacional Electoral y también tenemos un tribunal especializado que revisa estas determinaciones, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o el TRIFE, para acabar pronto la discusión. Y yo alguna vez escribí algo, ¿no?, de un caso donde el Tribunal Electoral revocó el conteo rápido del IFE, ¿no? Del INE, no, del IFE todavía en ese momento, ¿no? A pesar de que el IFE lo había realizado desde el 94, sin norma expresa, y a partir del 96 con norma expresa. Y ahí sí lo que hace el tribunal es meterse a sustituir no solo a la autoridad, sino incluso al legislador. Dice, es inconstitucional hacer un conteo rápido porque viola el principio de certeza, ¿no? Y se ponen a revisar unos libros de estadística y dicen, híjole, no, pues es que los conteos rápidos se hacen a partir de muestras aleatorias. Y si son muestras aleatorias, pues no pueden ser medidas que brinden certeza. Esto está en la sentencia, pues, tal cual, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un tribunal que dice, yo sí tengo la capacidad de evaluar, ¿no?, digamos, el aspecto técnico de un conteo rápido y decirte que, bueno, eso se lo dice uno a cualquier economista actuario o hasta persona que haya tomado un curso de estadística, pues se muere de risa, ¿no? O sea, sabemos que las encuestas y los conteos rápidos son confiables precisamente porque son como entonces, yo pensaría que en ese modelo típico, de nuevo, en el gringo está relativamente bien solucionado porque, de nuevo, es solo cuando hay ambigüedad, es solo cuando hay estas zonas de discrecionalidad. Y cuando no gusta una decisión de una agencia reguladora, pues se hace una reforma legislativa y se acabó el asunto, porque pues así son las cosas en democracia, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un órgano constitucional autónomo que tiene una función que viene reconocida en la Constitución? Pues ahí el argumento democrático se hace a un lado. Ahí creo que las razones técnicas pueden pesar más, pero esto es algo que dependerá del órgano regulador. Creo que no podríamos generalizar ni mucho menos. Y también de lo que sí habría que hacernos cargo es que el control judicial, pues es el único control que hay. Piensen en el caso de tarifa cero. El amparo de Telcel de tarifa cero no es un asunto donde la Corte entra a analizar la razonabilidad de la tarifa cero, lo resolvió como una cuestión competencial, pero lo que dijo es a quien le corresponde la imposición de medidas es al órgano regulador, punto. ¿Por qué? Por un transitorio de la Constitución. Se acabó. Entonces, ahí ya no hay control democrático. No gusta la decisión del órgano regulador, pues vaya usted a hacer una reforma constitucional. ¿Es problematiza el control? Sí, ¿no? Pero pensemos también que hay una razón adicional para la deferencia, que es la siguiente. Si los jueces se ponen a determinar cuál es la única solución o cuál es la decisión más correcta, ni el legislador secundario ni el órgano regulador van a poder hacer nada para revertir esa determinación, porque lo que estás haciendo es constitucionalizando la determinación. Y ahí nos vamos al esquema de reforma constitucional.
de nuevo, estar haciendo reformas constitucionales para revertir decisiones de órganos reguladores, me parecería que es algo muy en línea con nuestro constitucionalismo, pero es una cosa que solo abonaría al problema que ya tenemos. Y por eso mismo diría, incluso en esos casos, se justifica tratar de ver si la decisión está dentro del rango de lo razonable. Si está dentro de lo razonable, pasa, ¿no? Porque incluso el órgano regulador, de nuevo, es más responsivo y tiene más información que los jueces de la Suprema Corte o de los tribunales especializados. No, Muchas también gracias, Javier. si me Perdón. permiten, me da mucho gusto escuchar la vocación administrativista del profe Javier Martín Reyes. Y aprovechando, meto ahí un problema que me parece que nos va a dar muchas claves, ya no en el contexto de los OCA, sino ahora en el de los órganos reguladores coordinados y el sector de la energía eléctrica. En la medida en que se va a discutir, yo creo, el documento de política de la Secretaría de Energía, que tiene una serie de complicaciones. Simplemente los enuncio. La Secretaría de Energía emite un documento de política y la denominación de política, por supuesto, va a estar presente en las discusiones de sí o no deferencia. La otra cuestión es, no bastaría solamente que se nomine política, sino que habría que ver cuál es el contenido. Y probablemente en el contenido haya contenidos regulatorios que pueden corresponder, por ejemplo, a la CRE. Y ahí vamos a tener una discusión bien interesante en la distinción entre regulación y política, y por tanto, si en el contexto de los reguladores coordinados se establece un paralelismo con el caso de tarifa cero, en donde se dijo, bueno, esto es una función reguladora que le corresponde al IFT. En el contexto de reguladores coordinados está presente también la autonomía. Y en la autonomía está presente la CRE como un órgano regulador que podría, no necesariamente reivindicar, porque ahí me parece que es un contexto de sumisión o de abdicación de su capacidad regulatoria. Pero esa es una cuestión que se presta a otras lecturas, pero conforma parte del problema. Y es una reivindicación desde el lado de los quejosos de que hay una competencia que le corresponde a la CRE y que no puede abdicar de esa competencia a favor del órgano de política. Y por supuesto la presencia de SENACE. Entonces yo creo que es un caso visto desde la academia muy bonito, porque vamos a tener presente el tema de discrecionalidad técnica, la cuestión de política, la cuestión de regulación, en un mismo contexto, y por tanto va a dar mucho que hablar. Muchas gracias, doctor. Y justo es un tema que hemos venido discutiendo, bueno, los que nos dedicamos a energía, creo que es algo bastante interesante. Y si bien en este caso concreto, creo que lo que nos va a ayudar mucho es las faltas en el procedimiento, ¿no? Realmente el procedimiento, seguramente el juez tenderá a irse ahí y decir, seguramente no fuiste a Conamer, no hiciste esto, pero ¿qué pasará cuando realmente la administración aprenda la lección y vaya por los cauces correctos? Seguramente la discusión de discrecionalidad, de deferencia va a estar ahí. A mí me gustaría, hay muchas preguntas que están llegando al chat y algunos comentarios que son bastante valiosos. Creo que los podemos retomar en Twitter. Para no hacer más largo esto, me gustaría cerrar con participaciones de ustedes sobre hacia dónde debe ir el control judicial en estos específicos sectores, ¿no? Y no solamente en estos sectores, sino también Javier en Twitter hablaba también del control judicial de los propios órganos, de los órganos jurisdiccionales a otros órganos jurisdiccionales. Creo que es bastante interesante hacia dónde podemos ir tendiendo el terreno para que también los litigantes y las propias autoridades sepan cómo fortalecer sus actos y fortalecer sus demandas, saber cómo van a hablarle a un juez especializado y saber cómo le van a hablar a otro juez. Creo que eso es bastante interesante y con eso me gustaría cerrar. Si gusta, doctor, volvernos a compartir sus comentarios. A ver, yo creo que tenemos un escenario en dos extremos. En el caso de IFT o de COFESE, estamos ya llegando a una cuestión mucho más sofisticada de discrecionalidad y de deferencia, y los precedentes creo que nos van dando ese camino. Por otro lado, creo que, por ejemplo, retomo simplemente el caso de lo energético y de CRE, de SENACE y de energía, ha sido tan improvisado y tan atropellado y con tanto desaseo los actos de SENACE que yo creo que basta regresar al 14 y el 16 constitucional y no se va a llegar a una sofisticación mayor, ¿no?
pero me parece que precisamente por eso es importante profundizar en el tema de deferencia y discrecionalidad, porque creo que nos permite, por una parte, apreciar cuáles pueden ser las carencias, y luego por ahí veía una de las preguntas que se planteaban, y es, a final de cuentas, no es solamente el problema constitucional de división de poderes y de elección democrática y contramayoritaria, sino cómo se tiende a generar un mejor funcionamiento institucional y cómo se tiende a fortalecer las capacidades institucionales. Digamos, si a final de cuentas los jueces dicen, mira, te niego, te otorga el amparo precisamente por todo este desaseo y porque finalmente es un mensaje muy, muy valioso para ir fortaleciendo capacidades institucionales, que es lo que está detrás de la deferencia. Es decir, es la deferencia, leía un autor, la deferencia epistémica y la deferencia académica en el sentido de que hay un respeto precisamente por el valor que tiene tu decisión y por la razonabilidad que hay detrás de su decisión, en donde sopeso razones como argumento fundamental para decir, esto es algo que te corresponde hacer. Gracias, profe. Daniel tuvo que salir por un tema, le hablaron para algo del trabajo. Tiempos de webinars ya no hay espacios libres. Entonces me pidió que si podía continuar para que se perdiera toda imparcialidad al final. Y bueno, siguiendo esto, quisiera así como los argumentos de cierre, si nos puedes acompañar, Javi, y luego paso con María José. Y voy a cerrar como grande. Por favor, Javi. Bueno, yo celebro que hayas cambiado la posición, Darío, porque bueno, ya nos quedó claro que no eres agnóstico ni de tu propia definición, ¿no? De deferencia judicial. No, pero, a ver, sí enfatizaría, yo creo que la gran discusión está en dónde ponemos la barra de control, ¿no? Y quizá lo que pensaría es que una de las grandes carencias, y no estoy pensando obviamente nada más de esta materia, sino en general con estos tribunales, es la parte de la metodología, ¿no? Yo sí enfatizaría en que creo que es muy entendible que en cualquier sistema, cuando estamos frente a regulaciones muy novedosas y muy dinámicas, frente a órganos que se van creando, los tribunales, incluida la Suprema Corte Mexicana, vayan, digamos, de manera muy cautelosa perfilando cierto tipo de cuestiones. Creo que, como decía el profe Chopap, si vemos IFT y COFESE, sí ya el grado de sofisticación, y eso lo conocen muy bien tanto los litigantes como las autoridades, pues ya se ha ido reduciendo ahí como mucho. En otras áreas, como no la tenemos, pero sí tengo la impresión de que todavía la Corte Mexicana, no solo en esta materia, sino también en otras materias como de derechos humanos, de repente son como muy renuentes a decir, ¿no? El método que vamos a utilizar para resolver este tipo de cuestiones es esto. Y esto creo que lo que hace es que sí va abriendo la posibilidad para que se presente una enorme cantidad de litigios y haya definiciones poco claras. Creo que cuando esto pasa, ¿no? Es decir, cuando no hay una definición metodológica por parte de los órganos de cierre, y de nueva cuenta, cuando no se es deferente, lo que generas es una falta de certeza y unos incentivos para litigar muchísimo. Y quizá los litigantes van a estar muy contentos con eso porque pues, va a haber chamba, pero muy probablemente la ciudadanía en general no va a estar contenta por esta falta de reglas claras, ¿no? Y los operadores muy probablemente también no van a estar como nada contentos y muchas veces creo que también las autoridades, ¿no? Yo haría votos porque en los debates, como dice el profesor Chopin, ¿no? Seguramente todo este rollo que estamos hablando también de política energética, si los tribunales se toman en serio su papel, pues es algo que van a tener que revocar, porque ahí lo que tenemos es otro de las aberraciones jurídicas de la 4 pero sí creo que hay un montón de litigios donde lo que tendríamos que ir generando son estándares más claros. No tienen que ser los importados, ¿no? Yo creo que hay que pensar mucho de nuevo. Y además, y ahí aventaría una provocación. Creo que una tesis que por lo menos yo no he visto, ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado, es un buen análisis, ¿no? De las diferentes, déjenme ponerlo así, funciones reguladoras que tienen los diferentes órganos reconocidos en la Constitución, ¿no? Pienso rápido en materia electoral. Si uno ve, por ejemplo, las facultades
reglamentarias o reguladores del INE, vamos a ver que tenemos por unos 3 o 4, ¿no? Bases normativas diferenciadas, ¿no? Y eso tendría que tener implicaciones sobre cuáles son los alcances y, como decía Majo, en consecuencia también cuál es el estándar de revisión. Algo así, no solo comparado en la parte, digamos, normativa, porque yo sé que sí se han hecho ejercicios de ese tipo, sino ya en la práctica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esos órganos? ¿Cómo le están asumiendo y cómo les está yendo a esas interpretaciones en sede judicial? Creo que es de las cosas que desde la academia se podrían aportar mucho para tratar de encontrar, pues, cuál es la sistematicidad o falta de sistematicidad de estos temas. Y bueno, pues otra vez gracias por la invitación, Darío. Qué bueno que te convencimos y ojalá el debate siga por otros medios. Ahora cierro. María José, Bajo, sí. en la misma línea de hacia dónde vamos y en qué situación crees que nos encontramos a manera de cierre. Y yo debo decir, para los que nos están acompañando en estos días, tuve la oportunidad de leer la tesis de María José de licenciatura y está muy interesante porque tiene la ventaja, al menos, bueno, ahora comento un poco, está muy buena para hablar del tema de hoy. María José, por favor. Muchas gracias. Pues justamente yo me quedaría con esas conclusiones, ¿no? O sea, que las vengo diciendo un poco desde que estaba haciendo la investigación para mi tesis, que creo que la deferencia tiene que ser un ejercicio razonado para justamente tratar de evitar estos excesos o arbitrariedades por parte de las autoridades que tienen potestades discrecionales. Y ahí coincidiría mucho con lo que apuntaba Javier sobre la necesidad de uniformidad de ciertos estándares o incluso ver la deferencia razonada como un tipo de método, de metodología, que también brinde certeza sobre cómo los jueces le van a entrar este tipo de cuestiones, aun cuando sean técnicas o de sectores muy específicos, ¿no? Y yo me quedaría con que es muy valioso los principios a los que apuntan en la segunda sala de la Suprema Corte sobre legalidad, interés público, razonabilidad, etcétera. Sin embargo, creo que también tener en cuenta que estos principios se pueden abonar con muchos otros más que van a depender pues también de la creatividad de los propios litigantes, de las autoridades para defender sus actuaciones y de la capacidad de interpretación de los jueces. Por ahí mencionaban sobre este derecho a la buena administración. Pues yo creo que sí podríamos llegar a establecerlos como ciertos estándares. Sin embargo, yo sí defendería que el uso de la deferencia puede ser una herramienta que nos brinde mucha más uniformidad y mucha más visibilidad sobre cómo los jueces analizan estas cuestiones y creo que eso puede beneficiar a dos lados. Por un lado, creo que puede ayudar a que los jueces controlen estas actuaciones de una manera mucho más enfocada, mucho más orientada hacia ciertos parámetros específicos que también Yo no creo que haya cedido en la postura, inclusive interpretativamente yo entiendo que ustedes cedieron en la postura, en el sentido de, no, pues sí, que controle, que haya control de proporcionalidad, que haya de razonabilidad, pues entonces ya se mete a todo, ¿no? Entonces, lo que me deja muy evidente esto, y es a la reflexión a la que quiero llegar, es cuando empezamos a discutir de deferencia hace 2 semanas y que se tomó en puntos muy, muy drásticos y muy extremos, evidencia que tenemos concepciones distintas que están en discusión. Y va esto, o sea, hay una... Cada quien tiene sus conceptos aplicables al derecho, pero bueno, está como esta tendencia a decir mucho como que lo que importa es la práctica y no lo que dice la teoría y que la teoría no sirve para la práctica. Y yo me quiero un punto atrás. O sea, al final del día, las prácticas que tenemos en tribunales son el reflejo de una visión teórica que tuvimos por muchos años en el derecho
México, una decisión centrada quizá en la defensa del 14 y el 16, porque era lo que permitía el litigio y los medios de control judicial. Y vengo insistiendo mucho en esto, o sea, no que yo quiera seguir hablando del nuevo paradigma de derechos humanos, sino más bien, sí es cierto que nuestro sistema jurídico cambió, que tenemos nuevas instituciones y la introducción de nuevas figuras que nos obligan a repensar el derecho. Y quizá esto, yo sé que halagos no han parado para el profe Roldán, pero fue evidente que por muchos años nuestra doctrina se quedó en el pasado. O sea, todavía hay gente que usa Fraga para enseñar derecho administrativo y simplemente, o sea, Fraga se murió hace ya 30 años, o sea, 84, si no mal recuerdo. Y los textos ya no permiten dar cuenta de lo que es el derecho administrativo o el derecho mexicano hoy. Y esto es como el llamado a la discusión de estas cosas que no podemos todavía resolver porque estamos empezando la discusión. Y a manera de cierre, a mí me parece que cuando hablamos de deferencia, tenemos 3 problemas teóricos muy fuertes. Tenemos un problema de una carencia de teoría de la Constitución y cómo la entendemos, y eso implica hablar de las relaciones entre poderes públicos. Una teoría de lo que entendemos por el derecho administrativo en relación al control judicial, o sea, cómo entendemos el control judicial en un ámbito del derecho administrativo y sus implicaciones, y un tercero que entendemos por la discrecionalidad en el marco del derecho administrativo regulatorio. Y sobre las 3, creo que habría que aceptar que no tenemos acuerdos hoy por hoy y que estamos justo en la vertiente donde empiezan a aparecer todas las nuevas posturas con estos órganos novedosos en el sentido de que son regulatorios a nivel constitucional y que el sistema o se adapta o no funciona y regresamos al constitucionalismo de 1920, ¿no? Entonces, aquí hay temas que exceden a la práctica habitual y que exigen el replanteamiento del derecho en México. Y volví aquí por esto el halago al profe Roldán, porque es de los pocos académicos que nos provee de literatura actualizada de estos temas muy complejos. Yo insisto, tuve el gusto de encontrarme con, bueno, que compartió la tesis de María José, que está muy interesante, y que empiezan a poner este tipo de cosas por la mesa. Esa manera de cierre, o sea, de verdad no creo que haya cedido en la postura, creo que simplemente no traíamos un acuerdo en qué entender por deferencia. Insisto, creo que terminaron aceptando más deferencia, o digo, menos deferencia de la que originalmente se planteaba, porque la verdad, en el tema histórico, la Corte estadounidense o el Poder Judicial estadounidense, en la medida en la que siempre ha reconocido su rol histórico y político, tiene la prudencia de no entrar a cosas que no teníamos acá porque teníamos control del 14 y 16 y entonces los tribunales le entraban a todo. Entonces, estamos en ese equipo. No les quito más tiempo a la gente que nos acompaña, a los panelistas que tuvimos el honor de contar con ustedes. Es nada más alguna pregunta, algún comentario de cierre y si no, ya para dar por terminado el evento, además de muchas gracias. Yo nada más me sumo a que ya no hay que enseñar con el Fraga, hay que leer al profe Chopa. Y además, ojalá el profe aproveche la cuarentena, su nuevo curso para actualizar el libro, ¿no? Pero nada más eso para seguir echando porras como parte del grupo y de los profes del profe Roldán. Gracias, pues muchas gracias a todos. Tomo nota. María José. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos, por este espacio que me parece increíble. Y pues nada, invitarlos a los que estén interesados a seguir pues construyendo más sobre estos temas que son súper interesantes y nunca se acaba la discusión, evidentemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los panelistas por el tiempo y a los que nos acompañaron. En días subiremos el video también para que lo puedan ver y compartir. Y un gustazo la discusión. Gracias a todos.